Ser drogadicto, ser hemofílico, No importa, es lo mismo. ser gay, ser heterosexual, No importa, es lo mismo. soltero, casado, blanco, negro, No importa, es lo mismo. hombre, mujer, joven, viejo, rubio, moreno, No importa, es lo mismo. rico, pobre, alto, bajo, buen mozo, feo, No importa, es lo mismo. diestro, zurdo, fuerte, débil, No importa, es lo gordo, mismo. flaco, alegre, serio, No importa, es lo mismo. deportista, intelectual, artista, empresario, No importa, es lo mismo. liberal, conservador, ateo, creyente, provinciano, de la No capital, importa, es lo mismo. iletrado, universitario, niño, adulto, anciano, No importa, es lo mismo. alcohólico, abstemio, empleado, profesional, No importa, es lo mismo. divertido, aburrido, loco, cuerdo, vivo, tonto. No importa, es lo mismo. Ser haitiano, ser norteamericano, ser africano, ser asiático, ser europeo, ser venezolano. No importa, es lo mismo. No importa, es lo mismo. Para contraer SIDA basta con ser un ser humano. Sí, señor, claro que sí que es el SIDA. Una enfermedad demasiado grave. Como las 7 plagas de Egipto, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque nosotros endurecimos nuestro corazón a Dios. De estar con varios hombres en la calle. El SIDA es una vaina que le pega a uno, a un hombre, a una mujer. Pues. La gente se le cae el pelo y broma y después se muere poco a poco. Bueno, un flagelo que está diseminado por todo el ámbito del universo, una enfermedad contagiosa. Bueno, es una infección que se puede tomar por las relaciones sexuales, inyecciones. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que acaba con las defensas de la persona, destruyéndole el sistema inmunológico de ella, que puede dañar a la persona hasta que se muera. Es una enfermedad peligrosa. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es una enfermedad de transmisión sexual. Relaciones sexuales, transfusión de sangre. Es una enfermedad crónica. ¿Qué quieres que te diga? Que afecta el sistema inmunológico de las personas, ¿verdad? Y te baja la defensa y te come vivo, pues. Yo soy portador de HIV. Bueno, mira, el mensaje es que en el siglo pasado existía la sífilis y toda la vaina, es una enfermedad también social, ¿no? El que tiene esta enfermedad es bien rechazado de todo este tipo de cosas. Pero no le paren bola, con tal de que psíquicamente estén normal y manden buenas energías al sistema inmunológico, tranquilo. Pueden meterse cocaína, todo lo que quieran. De pico. Bueno, si lo vas a decir así, no vayas a cortarme la nota porque estoy cansado de la censura, ¿ves? Una enfermedad de transmisión sexual producida por el virus del HIV que produce una caída en las defensas y permite que las enfermedades se alojen en el cuerpo del afectado. Basta con ser un ser humano. Los primeros casos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA fueron descritos ya hace prácticamente 15 años, en 1981. Su presentación, la manera como como clínicamente mostraba la deficiencia de los sistemas de defensa de la persona y la relación de alguna manera, con la posible transmisión sexual o por productos de sangre contaminados, hicieron pensar que se trataba, que el agente causal, o sea, el agente que causa la enfermedad, probablemente era un virus. Y eso efectivamente, luego de investigaciones tanto en Francia como en Estados Unidos, permitieron demostrar que este síndrome es transmitido por un virus que se denomina virus de inmunodeficiencia humana, o VIH. Se sabe que esta terrible enfermedad ataca fundamentalmente a las personas en su edad más productiva. Si nosotros revisamos las cifras nuestras, las venezolanas, notamos que la mayoría de los pacientes se ubican en la edad entre 20 y 35 años. Este grupo etario es el grupo más productivo desde el punto de vista económico y al mismo tiempo más reproductivo desde el punto de vista biológico. Esto se debe a la falta de un programa conducido por el Ministerio de Educación sobre educación sexual, también a la falta de orientación en los senos del hogar a través de los padres. Muchas veces tenemos miedo de hablar con nuestros hijos adolescentes sobre sexualidad, sobre sexo, porque muchas veces tenemos nuestros propios miedos que no hemos podido canalizar. En Venezuela los patrones de conducta sexual no se han alterado como consecuencia de la epidemia del SIDA. La gente sigue teniendo actividad sexual no protegida, la gente sigue teniendo o pensando como consecuencia del machismo que el tener más mujeres o tener más hombres significa un mayor nivel de lo que significa la personalidad de alguien en particular. Esto, por supuesto,
genera enormes contradicciones con nuestra realidad y por eso es muy importante el que se analicen esos patrones culturales acerca de lo que significa la sexualidad del venezolano, porque cada vez vemos que la cifra de iniciación sexual es más temprana. Anteriormente era a los 14 años, hoy en día vemos niñas de 8 y 10 años que inician actividad sexual, por supuesto en un medio total de ignorancia, de promiscuidad, de hacinamiento y de pérdida total de los valores fundamentales del ser. El SIDA se propaga con rapidez y en forma exponencial por todos los países del mundo, aunque en unos más que en otros. Hoy se le considera una pandemia y un problema de salud pública de carácter universal que implica inmensos costos sociales y económicos. La Organización Mundial de la Salud estima que cada día se infectan 500 personas y que para el año 2000 habrá entre 30 y 40 millones de afectados por el VIH, es decir, más o menos el doble de toda la población actual de Venezuela. Por lo pronto, en nuestro país, el número de casos conocidos es de unos 6.500, pero los especialistas estiman que para aproximarse a la realidad, esta cifra debe triplicarse. La enfermedad inicialmente fue descrita y todavía aparece en grupos homo y bisexuales, no por la condición de homobisexualidad, sino por la promiscuidad, por el hacinamiento, por todo el formato cultural que rodea a estas conductas humanas. El SIDA en Venezuela se inicia en el año 1982 cuando aparece un caso reportado de una persona que se infectó en los Estados Unidos. A partir de ese momento la epidemia ha ido aumentando el número de personas afectadas. En los actuales momentos los hombres siguen siendo el grupo con mayor número de casos de SIDA, pero no son el grupo más vulnerable, ya que es la mujer quienes han venido incrementándose en los últimos 10 años los casos en ellos. En los últimos 10 años el patrón ha ido cambiando hacia predominar la heterosexualidad. Debemos recordar que simultáneamente con la aparición en estos grupos también en otros continentes como el África y aún en el Caribe, aquí es muy cercano a nosotros, la enfermedad y la infección se transmitía en poblaciones heterosexuales. De manera que hoy sabemos muy claramente que es una enfermedad de transmisión sexual que predomina, por supuesto, en el mundo heterosexual, porque por supuesto es el mayoritario, y que se ha ido convirtiendo en un nuevo azote, en una nueva tragedia para los denominados países en desarrollo, que ustedes saben conforman el 90% de la población mundial. En relación a la mujer en general, prácticamente y lamentablemente las que se nos están infectando, que son las amas de casa y las profesionales, quizás a la poca información que a ellas les llega y también a su vulnerabilidad social. También biológicamente ellas son más fáciles de infectarse que el hombre. Nosotros en el Hospital de Niños tenemos aproximadamente 10 años evaluando, tratando, siguiendo a los niños con infección por SIDA. Realmente tenemos una cantidad acumulada de 75 casos hasta septiembre del año pasado. Antes del año 90, en la década, finales del año 90, teníamos solamente 9 casos. De 90 para acá hemos llegado a 70 y tantos casos. Eso nos está diciendo de que hay definitivamente un aumento importante en la incidencia. Y si a eso le agregamos la imagen del subregistro de casos, porque el SIDA, a diferencia de muchas otras enfermedades, es una enfermedad estigmatizante, una enfermedad que quien la padece no la dice, no la pregona. Entonces es muy probable que haya, o seguramente hay un tremendo subregistro. El responsable del morbo es un elemento viviente ultramicroscópico elemental, un organismo minúsculo, tanto que billones de ellos cabrían en una gota de sangre. Invisible en su pequeñez, agresivo en su modo de invadir. Para subsistir y multiplicarse, se hospeda en una célula humana, que a la larga estalla y libera su carga mortífera de múltiples individuos virales en busca de nuevas células. Así ataca al sistema inmunológico. El cuerpo entonces, incapaz de defenderse,
se debilita y termina por sucumbir ante las infecciones que promueven otros virus, las bacterias, hongos o parásitos. Este virus es muy inteligente. Él descubrió, como en el caso de las guerras de las galaxias, descubrieron cómo destruir la esfera grande del imperio negro, el imperio que quería en aquel entonces dominar a la población espacial, que tenía un sitio bien susceptible, y ahí, ustedes se acuerdan, Luke Skywalker lanzó el cohete y destruyó la esfera. Lo contrario, porque es maligno, porque es mortal en este caso, el virus descubrió una de nuestras células que coordina todas las funciones de defensa. Esas células son denominadas los linfocitos CD4. Y el virus, probablemente evolutivamente, en la interacción entre los virus y el ser humano, fue descubriendo el receptor de esa célula, o sea, algo así como un ancla, y por allí penetra, lo destruye y deja inerme, deja impotente a la persona que contrae la infección de defenderse. No puede organizar. Es como si una orquesta dejara de tener un director. Así, en las víctimas del VIH actúan distintas enfermedades que en la mayoría de los casos acaban por matar a las personas. La presencia de la infección aguda por el virus de inmunodeficiencia humana, que se presenta en las etapas iniciales de la enfermedad, es un cuadro clínico muy parecido a una gripe fuerte, que es pasajera. Luego tenemos manifestaciones neurológicas conocidas como el síndrome demencial producido por el VIH o la encefalitis producida por el virus de inmunodeficiencia humana, que conforman entidades clínicas bastante características. Pero lo más importante y lo más llamativo son las infecciones oportunistas que acompañan al paciente inmunodeficiente. Gérmenes que usualmente son poco patógenos para el individuo inmunocompetente. Sin embargo, en el individuo inmunodeficiente, estos mismos gérmenes muestran un grado de virulencia mucho más acentuado. La mayor frecuencia de estas infecciones oportunistas corresponde a aquellas infecciones que ocasionan síntomas gastrointestinales, diarreas muy profusas que llevan a deshidratación y a desnutrición, con dolor abdominal tipo cólico, náuseas, inapetencia, etc. En nuestros pacientes las manifestaciones respiratorias son definitivamente muy importantes. Neumonías o bronconeumonías, la tuberculosis que ha emergido conjuntamente con la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, y otras infecciones como la toxoplasmosis y la histoplasmosis pulmonar. Y en tercer lugar, las manifestaciones neurológicas asociadas con gérmenes oportunistas, la presencia del toxoplasma en el cerebro, es decir, la toxoplasmosis cerebral, que es un caso severo que reviste una alta mortalidad, la meningitis por criptococo, sin olvidar la posibilidad de que estos pacientes presenten neoplasias asociadas, linfoma primario y el sistema nervioso central. El virus del SIDA vive principalmente en células de la sangre del infectado, en células del semen, en células de las secreciones vaginales y en células de la leche materna. Y en menor proporción en las de las lágrimas, de la saliva y de otros fluidos corporales, a través de los cuales no se transmite. Las rutas de contagio son específicamente 3, a través de la sangre, del sexo o por vía perinatal. Mi nombre es Rosa, soy seropositiva, diagnosticada desde el 9 de marzo del 95, me entero de mi diagnóstico, ¿verdad? A raíz de un diagnóstico que le hacen a mi bebé, que lo llevamos a donde una gastróloga, la doctora Daú, y ella le manda a hacer una serie de exámenes, entre ellos le hizo una endoscopia, la cual nos mostró, y vimos cómo todo lo que era su intestino, ¿verdad? Estaba ulcerado. Algo así como cuando uno se quema en la cocina, ¿verdad? Y se le rompe la ampolla, y se hace como una úlcera. Cuando llegamos esa mañana, ella nos sentó a mi pareja y a mí y nos dio el diagnóstico. Nos dijo, mire, el niño es seropositivo, es conveniente que ustedes se hagan las pruebas. Fuimos directamente al centro médico, ahí nos hicieron la prueba de ELISA y el Western Blot. Fui a la taquilla donde entregan los resultados y la chica de la taquilla, pues sin nada, me entregó los resultados, pero sin decirme absolutamente nada. Yo extendí la mano, recogí los resultados y así llegué al carro con los resultados en la mano. Cuando yo decido abrirlo y me consigo pues de que mi pareja, el bebé y yo éramos seropositivos. Con respecto a mi pareja y a mí, pues a mi pareja le comentó que con los CD4 que tenía, y tenía los CD4 en 25, pues de no hacerse un tratamiento urgente,
pues en cuestión de 18 meses iba a empezar a padecer, ¿verdad? Ciertas enfermedades que podían presentársele, una candidiasis, una neumocistis, en medida de cuidado. Con respecto a mí, en aquella oportunidad yo tenía mi CD4 en 617, que fue el momento del diagnóstico, de lo cual él me dijo que iba a caer en una etapa de una crisis de nervios, ¿verdad? Que lo que más me iba a afectar a mí era eso, porque sí, lamentablemente la situación del niño era bastante crítica y la situación de mi pareja también. Por no saber que el niño era seropositivo, se le puso la BCG, lo que automáticamente, por tener un problema en el sistema inmunológico, el niño produce una tuberculosis. Al producir la tuberculosis, los medicamentos de la tuberculosis dañan el hígado. Entonces, pero no teníamos salida. O se nos moría por un sistema la enfermedad de HIV, o se nos moría de una tuberculosis. Era cuestión de encomendarnos a Dios. Nos decían, prepárense porque hasta hoy llegó, mañana no amanece. Y al día siguiente, pues el gordo amanecía perfecto, comiéndose un cambur como si nada, que era inexplicable. Él luchó mucho por su vida hasta el último momento. Pero, lamentablemente, estamos de acuerdo en que su cuerpo no resistió. Mientras estuve yo en el hospital, yo estuve sin medicación. Es decir, me emboqué realmente solamente a vivir con el niño metida en el hospital de pata y cabeza. Y el resto del mundo para mí no existía. Vino como una lucha interna entre el yo que no quería vivir y el yo que sí quería vivir, porque tenía 2 hijos, porque tenía que seguir adelante, porque no importa una sociedad, porque lo que importa es la vida. Pero si él demostró tener fuerza y era simplemente un bebé de 20 meses, ¿por qué yo, con 34 años, no lo puedo hacer? Gracias a Dios. Un día tomé la decisión, a raíz de un programa que hizo Orlando Urdaneta, ¿verdad? Con la gente de Amigos por la Vida, de la Casa del Artista. Y ese día tomé la decisión de tomar los teléfonos y buscar ayuda. Empecé a leer, empecé a buscar, empecé a meterme en los grupos, empecé a dar brincos, los hospitales, los médicos, averiguaba por qué sí, por qué esto, por qué da, por qué no da. Empecé a escribirle a asociaciones extranjeras. Hoy por hoy mantengo correo con varias asociaciones. He conocido personas de otros países a nivel de correo seropositivas que han salido adelante en peores condiciones que las mías, sin ayuda, sin apoyo. De hecho, hoy por hoy, el vicepresidente de UNAPRO, que es una asociación de las Islas Canarias, es un venezolano del estado Monagas, el cual me dio mucho apoyo, porque él me dice, mira, yo tengo mi CD4 en 20, tú tienes los tuyos en 600. Yo le hago fiestas a los míos cuando se mueren. Me dice, celébralo, sal a bonchar. Claro, no debes tomar bebidas alcohólicas porque sabes que lo tienes prohibido. Pero celébralo aunque sea con agua. Pero celebra la vida que tienes hoy. Lo peor que le puede pasar a un seropositivo es caer en una etapa depresiva. Y eso lo hace el rechazo. ¿Y cuál es el rechazo? El rechazo social. Realmente los primeros que lo rechazan a uno es la familia. Y no es que lo rechazan, porque realmente tampoco es un rechazo, sino es la parte más acusadora con la que uno se encuentra, ¿verdad? Yo puedo decir, o soy de las pocas personas que mi familia me ha apoyado muchísimo, pero lamentablemente mi hermana y mi madre no lo aceptan, es decir, ellas son mis jueces. Tú te lo buscaste, esa es tu culpa, a ti nadie te mandó, tú sabías que ese era un loco. Pero uno no escoge a la pareja por loca, uno escoge a la pareja porque somos seres humanos y de esa persona nos enamoramos, en esa persona confiamos. Realmente la gente seropositiva no se está muriendo ahorita a consecuencia de las enfermedades, se está muriendo por el rechazo social. Es la sociedad quien la condena, es su familia quien lo condena. Tal vez hay personas que sí se lo hayan buscado por su vida loca. Y yo digo, mira, si yo tengo que culparme de algo, sí es verdad, no me cuidé. A conciencia de que tenía un marido promiscuo. Yo hoy por hoy le doy las gracias a todas aquellas personas que en su oportunidad acudí a ellas pidiéndole ayuda y me rechazaron. ¿Por qué? Porque prefiero que me rechacen ahora y no el día que yo esté en un hospital. Gracias a Dios, a las terapias, a los grupos de apoyo, a mi familia, de lo que fue una caída, realmente una caída, 2 años después, he logrado sobrellevar. Sí, es verdad, soy una persona seropositiva, pero no por eso he dejado de ser una persona. Sigo siendo un ser humano, una madre, una mujer, con capacidad de trabajar, de seguir adelante, de apoyar esto, porque lamentablemente tenemos una generación de relevo que es la que está perdida.
es absolutamente necesario que la gente se proteja de diversas maneras frente a lo que significa el riesgo de contraer el virus del SIDA. Si una persona tiene actividad sexual con otra persona y esa otra persona tiene relaciones con 2 personas y esa otra tiene con 2 personas, para no hablar de promiscuidad, tenemos que en un año tenemos una progresión geométrica de más de 128 personas. O sea que un contacto sexual significa que usted ha tenido contacto con 128 personas en un lapso determinado de tiempo. Si a eso usted le añade cifras en las cuales la promiscuidad sexual, el hombre que tiene varias mujeres o las mujeres que tienen varios hombres o las personas que tienen conductas bisexuales, el problema es por supuesto muchísimo más grave y muchísimo más extenso. De tal manera que mientras más contactos sexuales se producen con distintas parejas, más riesgo existe de adquisición y transmisión del virus. En este sentido, la cadencia y tempo de la sociedad actual en nada contribuyen. Una sociedad que promueve por todos los medios una filosofía en torno al placer material y difunde el paradigma del disfrute sexual sin ataduras, al tiempo que pugna por desprenderse de los viejos valores, entre otros, el de la solidez y estabilidad de la familia. Hemos perdido la atención, hemos perdido el interés y a veces hasta nos hemos vuelto descuidados en relación al virus, y el virus está allí esperando, acechando al episodio de promiscuidad, al hacinamiento. Por supuesto, esto se complica cuando nos encontramos dentro del contexto integral de ser pobres, tener poco acceso a una educación, vivir en condiciones de fácil contagio, en términos, por supuesto, de transmisión sexual, y carecer de posibilidades que no sea el uso de preservativos, de beneficiarse de los nuevos avances que más adelante ustedes van a escuchar. Y aún el uso de preservativo es difícil, porque es un costo alto y porque no existe en la cultura diaria de la persona que vive en nuestros cerros o en nuestros barrios. Por lo tanto, se requiere redoblar esfuerzos en busca de medicamentos y vacunas, en procura de una solución radical, pero ello, sin duda, no será a corto plazo. El diagnóstico de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana consiste en demostrar que un individuo ha estado expuesto a ese virus. Hay 2 formas de demostrar la exposición. Una es los anticuerpos que el organismo produce en respuesta a la infección por el virus, y la otra forma sería diagnosticar la presencia del virus mismo. Lo más común, lo más sencillo y muy certero es la demostración de los anticuerpos por exposición al virus, ya que estos aparecen en casi el 100% de los casos apenas a las 6-8 semanas de un individuo haber estado expuesto. Es lo que comúnmente llamamos hacerse una prueba de ELISA o un confirmatorio por Western blot. La prueba de ELISA consiste en poner el suero de la persona que se está estudiando en contacto con unos reactivos que contienen un lisado del virus y las proteínas virales, y a través de un sistema amplificador nosotros podemos detectar la presencia en ese suero de anticuerpos que reaccionan con ese lisado viral. Cuando hacemos un ELISA solamente podemos decir que hay una reactividad a la prueba. Es una prueba que es muy sensible, que puede tener falsos positivos. Ella fue diseñada fundamentalmente para bancos de sangre y no para diagnóstico. Es por ello que cualquier persona con un ELISA reactivo debe someterse a una prueba confirmatoria, en la cual lo que hacemos es demostrar que esos anticuerpos que dan reactividad en el ELISA realmente están reaccionando contra las proteínas aisladas del virus de inmunodeficiencia humana. Entonces el Western blot es una prueba un poco menos sensible que el ELISA, pero es altamente confiable, es mucho más específica. Entonces una vez que nosotros demostramos que una persona tiene anticuerpos contra las proteínas aisladas del virus por la prueba de Western blot, nosotros hablamos de que esta persona está infectada. Porque cuando un individuo se expone al virus de inmunodeficiencia humana, sabemos que la infección no se elimina porque el genoma del virus se injerta en el cromosoma de las células de la persona y allí se va a quedar por el resto de la vida. Entonces, una persona con anticuerpo ha estado expuesta al virus y está infectada. Por lo tanto,
va a transmitir la infección por las vías de transmisión que nosotros ya conocemos. Desde hace 1 año y medio quizás se han introducido al mercado nuevos tratamientos, fundamentalmente los que inhiben la proteasa del virus, y en combinación con los tratamientos que teníamos antes, que ahora se llaman cócteles de drogas, se usan 3, 4 drogas, ofrecen al individuo realmente una perspectiva de sobrevida que todavía no podemos medir. Sabemos que cuando el individuo se somete a estos tratamientos, el virus deja de replicarse, y eso lo sabemos porque hacemos una prueba que se llama de carga viral, y hay personas que ya tienen 1 año y medio y hasta 2 años en los cuales su virus no se está replicando. Nosotros no podemos saber si la infección se va a eliminar, pero es posible que esta sea una de las posibilidades y por ello abre una nueva perspectiva de vida. Quizás pudiéramos hablar en algunos años que la infección por VIH es una infección crónica que es controlable y que no es definitivamente un estigma mortal, lo cual no implica que no tenemos que seguirnos protegiendo. Recordemos que no hay vacuna disponible y que esto es solamente el tratamiento de la infección, pero siempre es preferible no infectarse que tener que tratarse. En la medida en que nosotros tengamos tratamientos eficientes, que podamos disminuir la carga viral, podamos disminuir la replicabilidad del virus, hay menos ataque a los CD4 y mejora el sistema inmune del individuo, y por ello podemos ahora prolongar no solamente el tiempo de vida, sino quizás la calidad de vida de estos enfermos. Mientras tanto, es imperativo el estudio y la educación sanitaria, dirigidos a los grupos de más alto riesgo y a la comunidad en general, para comunicar que la prevención es la única forma efectiva de evitar el SIDA. Como herramienta prioritaria, debe apelarse a campañas educativas de información, sensibilización y capacitación dirigidas a todo el país, en especial a las mujeres y a los niños. Es un reto permanente al ingenio, al coraje y a la solidaridad humana. Es un problema educativo y un reto, porque no solo se trata de impartir instrucción o entrenamiento sexual. Es un problema educativo y un reto, porque suponen un modo avanzado de ver la vida, en que los seres humanos sean considerados personas y no simples mecanismos o animales biológicos. Personas racionales y emocionales, personas responsables, capaces de oponerse a la presión economicista y hedonista de una sociedad que impone modas, estilos y estereotipos de aberrantes repercusiones, en especial en países como el nuestro, agobiado por la frustración de una pobreza material, por la corrupción y un gran vacío espiritual. Es entonces un gran objetivo para el científico, el educador, el comunicador y el padre de familia, el contribuir a formar personas responsables que sepan renunciar a la libertad del instinto, personas recias, capaces de sobreponerse a lo primitivo y elemental, y así afincarse en lo positivo de una vida afectiva en pareja, respetuosa, fiel, estable, permanente y armónica. El SIDA es un problema de todos. Bueno, no tener contactos sexuales con personas que no sean su pareja. Para mí, el que es sinvergüenza es que se ponga su preservativo. Y que sean fieles los unos a los otros. Coño, no usando mujeres a la calle ni de esa broma. Por lo menos uno como mujer se estabiliza con una persona y evita la promiscuidad. Principalmente manteniendo una pareja sana, evitando la promiscuidad. Tener relaciones con la mujer de uno, con el esposo de uno, no buscar más relaciones por otra parte. Manteniendo sexo con una sola pareja y sabiendo las conductas sexual de la otra pareja. The safest way is no sex until you get married. Con prevención y sin promiscuidad. Primero, teniendo una pareja estable. Segundo, utilizando preservativos. Sí, con el sexo seguro. Y no tener relaciones extramatrimoniales. Tener relaciones siempre con una sola persona. Evitar el libertinaje. Según la prensa, o lo que te dije anteriormente, debe ser el preservativo. Pero yo vivo en pareja y entonces yo comparto lo de la pareja, ¿me entiendes? Yo la vivo así. Por eso, la educación es el camino. Y educar es prevenir. Lo demás se dará por añadidura.